Solo nos queda aclarar un concepto antes de adentrarnos en los entresijos de la gravedad. Nuestra vida está dominada por el espacio. Todo lo que nos rodea ocupa espacio, o necesita de un espacio para moverse. Para la mayoría de nosotros, la idea de espacio está asociada a la idea de objeto. Todo objeto ocupa un espacio determinado. Sin embargo, no solemos prestar atención al hecho de que al mover un objeto, solo podemos hacerlo hacia un lugar de menor densidad que la que posee dicho objeto. Es decir, que no podemos mover un objeto hacia un lugar, si allí el espacio posee una densidad similar o mayor que la del objeto en cuestión. Puesto que para nosotros, realizar este tipo de acciones es algo natural, y forma parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, existen hechos que no forman parte de nuestra realidad más cotidiana, pero al que podemos trasladar esta característica. Como por ejemplo, la expansión del universo. Aquí no tenemos un objeto que se mueve, sino un espacio que se mueve, y que arrastra en su movimiento a los objetos que contiene, como planetas, estrellas y galaxias. Es decir, que es el propio espacio al que se mueve, y el que obliga a los objetos que contiene a moverse. Por esa razón, el universo en su totalidad está expandiéndose y aumentando de tamaño. O lo que es lo mismo, es un universo que está creciendo. ¿Pero creciendo hacia dónde? Lógicamente, hacia un espacio de menor densidad que la que posee nuestro universo. Por eso los universos crecen y evolucionan unos en el interior de otros. Para poder tener espacio donde expandirse. No obstante, existe otra manera de mover objetos y partículas a través del espacio, que es la que nos interesa en este caso en concreto. Esto es, por medio de la interacción que generan tanto partículas como objetos gravitacionales a su alrededor, ya que dichos objetos tienen la capacidad de modificar las características del espacio en el que se encuentran, generando el conocido campo de fuerzas entre partículas. Y en el caso de los objetos gravitatorios, permite además que los objetos que se encuentren en el interior de dicho campo, se desplacen de fuera adentro, dando la impresión de que están cayendo hacia dichos objetos. Lo primero que hay que decir, acerca de las fuerzas de interacción, es que no existe ninguna fuerza, sea del tipo que sea, capaz de actuar a distancia. Esto quiere decir, que ningún objeto o partícula tiene la capacidad por sí mismo, de atraer hacia sí a otro objeto o partícula que se encuentre en sus proximidades, ya que todas las ondas y radiaciones que emiten dichos objetos, se alejan de los mismos, y por tanto, no pueden generar atracción. Una vez sabido esto, comencemos por el principio, es decir, por la partícula a partir de la cual se genera todo aquello que entendemos por existencia, el fotón. Como ya vimos, el fotón no es sino una especie de agujero negro de tamaño infinitesimal, hecho simplemente a base de movimiento, el cual gira sobre sí mismo de forma esférica, generando una omniesfera, lo cual le transforma en algo a lo que nosotros denominamos o conocemos como partícula elemental. Aunque también podemos decir del fotón, que es un punto no dimensional. Es decir, y hay que prestar mucha atención a este concepto, un fotón es un punto del espacio que ocupa espacio, pero que bajo ciertas condiciones, tiene la capacidad de generar espacio. Esto aparentemente puede parecer un sinsentido, pero como veremos a continuación, todo tiene su explicación. Como ya sabemos, un fotón pertenece a la familia de los objetos no detectables. Es decir, que es un objeto que no pertenece a nuestro espacio, ni a nuestro tiempo, puesto que para un fotón, ambos conceptos no tienen sentido. La explicación está en su frecuencia, ya que al ser tan extremadamente alta, por un lado, genera un espacio infinitamente pequeño, y un tiempo infinitamente rápido. Y por otro, genera una longitud de onda tan corta, que hace que apenas interaccione con el universo que le rodea, por lo que apenas se hace notar. Pero ¿por qué no tienen sentido el espacio ni el tiempo para un fotón? Porque la medida de la realidad o existencia de una partícula o objeto, depende de su interacción con el universo que le rodea. Y dicha interacción, depende precisamente de la frecuencia, la intensidad, y la longitud de onda del objeto o partícula en cuestión. De manera que mayor sean sus respectivas intensidades y longitudes de onda, mayor interacción espacio-temporal tendrán. Y por lo tanto, mayor significado tendrán para ellos los conceptos de espacio y del tiempo. Por eso el fotón interacciona tan poco con el universo que le rodea, ya que su longitud de onda es extremadamente corta y su intensidad de onda extremadamente baja. También hay que prestar atención al hecho de que el estado en que encontramos normalmente a un fotón, es desplazándose a través del espacio a casi 300.000 km por segundo, y que asimismo, dicha velocidad es una constante universal.
Esta característica junto a las ya explicadas anteriormente, transforman al fotón en una partícula virtual con cualidades absolutas. Ahora bien, ¿cómo crear realidad a partir de una partícula virtual y con cualidades absolutas? Es muy sencillo. El fotón, una partícula que posee una frecuencia altísima y una intensidad de onda muy baja, se une a otros fotones. Y por efecto de las fuerzas de interacción generadas, se pondrán a girar los unos alrededor de los otros, creando una componente esférica de menor frecuencia y de cierta intensidad de onda, a la que conocemos con el nombre de nucleón. Que como bien hemos dicho, no es sino la suma de movimientos generados por los fotones que lo componen. A su vez, los nucleones se pondrán a girar los unos alrededor de los otros, creando una tercera componente esférica de menor frecuencia, y con una intensidad de onda superior a la de los nucleones, a la que conocemos con el nombre de átomo. Y por último, los átomos se unirán entre ellos, y crearán una cuarta componente esférica de menor frecuencia y de intensidad de onda muy superior a la de los átomos, a la que conocemos como planeta. Cada una de las partículas que se van creando a partir del fotón, va haciéndose más real a medida que subimos escalones. De tal manera, que partiendo de una partícula virtual y con cualidades absolutas, poco a poco se van creando partículas y objetos con cualidades relativas, y para los cuales el espacio-tiempo comienza a tener sentido. De esta manera, a partir de una partícula virtual, poco a poco se va creando realidad. Ahora bien, ¿qué significa esto de que un fotón es un punto del espacio que ocupa espacio, pero que bajo ciertas condiciones, tiene la capacidad de generarlo? Para entender este concepto, vamos a clasificar a los objetos existentes en nuestro universo, en dos grupos diferentes. Por un lado, los objetos que ocupan espacio pero que no generan espacio, y por otro, los objetos que ocupan espacio y que además, generan espacio. Como ya sabemos, los objetos solo pueden moverse dentro de un rango de velocidades que va desde la velocidad cero, o una velocidad nula, hasta la velocidad de la luz. Pues bien, en estos dos extremos estarán situados los objetos que ocupan espacio, pero que no generan espacio. Es decir, por un lado, la energía oscura, que está formada por fotones, que como ya sabemos, están detenidos en su propio espacio y en su propio tiempo. Y por otro, los fotones emitidos por cualquier fuente de energía, y que se mueven a través del vacío espacial, a una velocidad de casi 300.000 km por segundo. Estos dos objetos, a pesar de ocupar espacio, apenas si interaccionan con el universo que les rodea, y son prácticamente indetectables. Y por lo tanto, son objetos que ocupan espacio, pero que no lo generan. Y por el contrario, todo objeto o partícula que se mueva dentro de dicho rango de velocidades, además de ocupar espacio, generará espacio y por tanto, interaccionará con los objetos con los que entren en contacto. Incluso los fotones que disminuyan de velocidad, ya sea al atravesar un medio material como el aire, el agua o el cristal, o ya sea impactando contra un objeto o partícula, generarán espacio. El espacio es una cuestión de interacción, y la interacción es una cuestión de frecuencia y de intensidad de onda. De manera que los fotones que componen la energía oscura, generan la intensidad de onda y la frecuencia más alta que existe en el universo. Y por tanto, generan una longitud de onda tan corta, que los objetos o partículas que contiene el universo, apenas pueden verla o detectarla. Por lo que apenas interfiere con ellos. Por eso hay tan pocas evidencias de su existencia. Y si no fuese por la expansión acelerada que produce en el universo, su existencia pasaría completamente desapercibida. Por eso decimos que la energía oscura ocupa espacio, pero no lo genera. Por otro lado, los fotones que se desplazan por el espacio a la velocidad de la luz, emiten una frecuencia tan baja, y de tan poca intensidad, que hace que tampoco generen espacio. Sin embargo, y al contrario que ocurre con los fotones de la energía oscura, que no pueden variar de estado, los fotones que se desplazan por el espacio sí que pueden hacerlo, puesto que al ser elementos independientes, tienen la capacidad de interaccionar con los objetos con los que entran en contacto, y de variar de frecuencia y de velocidad. De manera que pueden absorber y transmitir la frecuencia de dichos objetos, de un lugar a otro. Ya que esa es precisamente la misión de los fotones. Pudiendo decirse que ambos objetos, los fotones que componen la energía oscura, y los fotones que se desplazan a la velocidad de la luz, prácticamente no existen espacio-temporalmente. Y por el contrario, cuando decimos que un objeto existe espacio-temporalmente, es porque sus partículas componentes interaccionan con el universo que le rodea. De manera que causan tres efectos diferentes. Por un lado, y gracias a las fuerzas de interacción que generan, impiden que otros objetos invadan u ocupen el espacio que dicho objeto ocupa. Por otro, emiten ondas y radiaciones.
y por otro, reflejan las radiaciones del espectro óptico, que son las que permiten que un objeto sea visible o detectable. Cualidades que caracterizan a todos, absolutamente a todos los objetos que generan espacio. Cada uno de los escalones espacio-temporales mencionados anteriormente, posee una densidad espacial y temporal diferente. De manera que, por ejemplo, en el interior de un átomo, las dimensiones del espacio-tiempo serán diferentes a las que existen fuera del mismo. Es decir, que el espacio será más pequeño, y el tiempo pasará más rápido en el interior que en el exterior de un átomo. Si bajamos un escalón, y pasamos a los nucleones, podremos observar que ocurre otro tanto. Por lo que el espacio será más pequeño, y el tiempo pasará más rápido en el interior de un nucleón que en su exterior. El escalón final no sería sino el fotón, donde el espacio-tiempo está tan condensado que pierde todo sentido. Este concepto de las diferentes escalas existentes entre las diferentes partículas y objetos tiene mucha importancia, puesto que, como podemos ver, nuestras reglas de medir tanto el espacio como el tiempo no sirven para medir lo que ocurre en el interior de átomos o nucleones, puesto que el interior de ambos se encuentra en un espacio-tiempo diferente al nuestro. Las diferencias de densidades espacio-temporales, que van de una partícula a otra, son abismales. Y solo son comparables en relación a las diferencias que existen entre la fuerza de interacción de un planeta y la de un átomo. A un nivel diferente, también podemos decir que el espacio-tiempo que existe en el interior de un planeta como la Tierra, es diferente al que existe en su parte externa. Puesto que, aunque la Tierra no tiene otros elementos diferentes que los átomos en su composición, podemos observar que a medida que nos acercamos a su núcleo, la densidad de la materia aumenta. Y por tanto, aumenta la densidad del espacio-tiempo. De manera que se comporta de forma parecida a un átomo, donde a medida que nos acercábamos a su núcleo, la densidad del espacio-tiempo iba en aumento. Por esa razón, cuanto más cerca estemos del núcleo de la Tierra, más pequeño será el espacio, y más rápido pasará el tiempo. Como podemos observar, a medida que bajamos escalones, el espacio-tiempo está más condensado. Es decir, que el espacio es más pequeño, y el tiempo pasa más rápidamente en el interior de las partículas más pequeñas que en las más grandes, o lo que es lo mismo. Y esto es muy importante. El espacio-tiempo está más acelerado en el interior de un nucleón que en el interior de un átomo. Y asimismo, está más acelerado en el interior de un fotón que en el interior de un nucleón. Y es muy importante, porque es la clave para entender por qué los objetos caen de forma acelerada en el interior de los campos gravitatorios. Pues al igual que ocurre con los átomos y con los nucleones, en los planetas también se produce una aceleración espacio-temporal a medida que nos acercamos a su núcleo. Aunque en este caso, la aceleración es más lenta y progresiva, puesto que el interior de los planetas es más uniforme y homogéneo que el interior de los átomos y de los nucleones. Supongamos ahora un planeta como la Tierra. La densidad espacio-temporal que existe en su núcleo es superior a la que existe en su superficie. Esto hace que el espacio sea más pequeño, y el tiempo transcurra más rápido, cerca de su núcleo, que en su superficie. Pero esto no es suficiente para que los objetos se muevan y caigan de forma acelerada en el interior de su campo gravitatorio, sino que hace falta otro componente en nuestro esquema que provoque la caída de los objetos en dichos campos, ya que en caso contrario, para que un objeto cayese, primero tendríamos que darle un pequeño empujón, y luego, por efecto de la aceleración del espacio y del tiempo, la velocidad de dicho objeto se aceleraría. ¿Pero cuál es este componente? Como ya dijimos, no existe ninguna fuerza, sea del tipo que por sí misma sea capaz de actuar a distancia. Por lo que un objeto no puede atraer hacia sí a otro objeto o partícula que se encuentre en sus proximidades. En realidad, las ondas gravitatorias, así como las electromagnéticas, y las de interacción fuerte y de interacción débil, son ondas que se alejan de la fuente que las origina, y por lo tanto, es imposible que puedan atraer a otros objetos o partículas hacia sí. De hecho, los objetos o partículas solo pueden emitir, ya sean ondas o radiaciones, hacia el exterior de los mismos, pero nunca hacia su interior. Por esa razón, debemos de encontrar algún elemento común a todos los objetos o partículas existentes en el universo, que interaccione con las ondas emitidas por dichos elementos, y genere la necesaria fuerza de interacción, mediante la cual generar atracción. Porque la fuerza que genera la cohesión entre partículas y entre objetos gravitatorios ya existe, y existía mucho antes de que la materia hiciese su aparición en el universo.
Dicha fuerza está presente en todo el universo, y actúa a todos los niveles, ya sea entre partículas o entre objetos gravitatorios. Y además, es una vieja conocida nuestra, la energía oscura. La energía oscura ocupa todo, absolutamente todo el universo. Puesto que no existe ningún lugar del universo, por pequeño que sea, que no esté presente. De hecho, ni la materia ni ninguna de sus partículas componentes, en ninguno de los estados posibles en los que los podemos encontrar, escapa a su influencia, ya que la energía oscura lo atraviesa y lo penetra todo. La energía oscura es una especie de sopa de densidad cuántica constituida por fotones. Pero es una sopa tridimensional, donde cada uno de dichos fotones crea un punto espacial, el cual ocupa una cantidad cuántica de espacio. La suma de todos ellos forman el soporte espacio-temporal universal, o lo que es lo mismo, la energía oscura. Asimismo, cada uno de dichos fotones crea un punto de vacío dinámico, o de absorción dinámica espacio-temporal, ya que por efecto de la rapidísima velocidad de giro que poseen, se genera una corriente que mueve el espacio que cada uno de ellos genera, de fuera a dentro de los mismos. Una cosa muy curiosa, es que cuando hacemos referencia al vacío espacial existente, fuera de la atmósfera terrestre, lo normal es que nos estemos refiriendo a la falta de materia que allí existe. Sin embargo, no nos damos cuenta de que el vacío espacial no está vacío porque hay vacío, sino porque genera vacío. Es un vacío activo, y es la fuerza más poderosa que existe en el universo. De hecho, podemos decir que la fuerza que mueve a los fotones a través del espacio, la intensísima fuerza que genera un agujero negro a su alrededor, o la fuerza fuerte que generan los nucleones, por ejemplo, se producen gracias a esta fuerza de vacío. Dicha fuerza actúa a todos los niveles, ya sea entre los propios fotones, a partir de los cuales se crean los nucleones, entre los átomos, o entre los objetos gravitatorios. Sin embargo, y a pesar de que la energía oscura aparentemente actúa como una fuerza, no es una fuerza, es un campo. Pues al contrario que esta, para producir una acción sobre un objeto, no necesita moverse. Y por otro lado, no está limitada ni espacial, ni temporalmente, ya que actúa a nivel universal. Por lo que a partir de ahora no hablaremos de fuerzas, sino de campos y de interacciones. Muchos de ustedes quizás se estén preguntando, ¿pero por qué es tan escurridiza la energía oscura? ¿Por qué no la podemos detectar? Pues porque hace todo lo contrario a lo que hacen los objetos y partículas existentes en el universo. Es decir, absorber radiación, en vez de emitirla. ¿Pero por qué no emite ningún tipo de radiación? Es muy sencillo. Porque la energía oscura está a una temperatura de 0 grados absolutos. Y cuando un cuerpo está sometido a dicha temperatura, no emite ningún tipo de radiación. Los objetos y partículas relativas que contiene el universo, no pueden generar vacío, al igual que la energía oscura, puesto que todo objeto o partícula, cuya temperatura está por encima del 0 absoluto, se transforma automáticamente en un emisor de frecuencias, al contrario que la energía oscura, que es un receptor de frecuencias. Por esa razón, dichos objetos y partículas, solo pueden emitir ondas o radiaciones hacia el exterior de los mismos, transformándose en objetos detectables. Al contrario que la energía oscura, que al ser un absorbedor de frecuencias, se vuelve indetectable. Porque la energía oscura es eso precisamente, un gigantesco absorbedor de frecuencias. Puesto que como ya dijimos, la energía oscura no es otra cosa que un cuerpo negro perfecto. ¿Y qué hacen los cuerpos negros? Absorber todo tipo de frecuencias. Y como todo objeto o partícula está hecho de frecuencias y emite frecuencias, será absorbido por la energía oscura. Pero atención, la energía oscura genera un campo de absorción que tira de un objeto o partícula en todas direcciones a la vez. Es decir, hacia adentro y hacia afuera del mismo. Sin embargo, como en toda regla, existe una excepción. Es el caso del fotón. Ya que un fotón representa la unidad espacio-temporal, y por tanto, es la cantidad más pequeña en que podemos dividir tanto el espacio como el tiempo. Por esa razón, la energía oscura no puede tirar hacia dentro y hacia afuera de un fotón, al mismo tiempo, puesto que para este, la palabra dentro no tiene sentido, y por tanto, la energía oscura solo puede actuar en el exterior del mismo. De manera que el fotón es el único elemento del universo, donde la energía oscura solo puede tirar, una de dos, o hacia el fotón, o hacia afuera del mismo. Y esto depende, principalmente, del estado en que se encuentre, ya sea como componente de la materia, o como fotón libre.
En el primero de los casos, la energía oscura tirará en dirección al fotón, sea cual sea su frecuencia, creando un campo de atracción que le permite unirse a otros fotones, y generar nucleones y átomos. Y en el segundo de los casos, la energía oscura tirará hacia afuera del fotón, sea cual sea su frecuencia. Esta cualidad hace que el fotón libre sea el único elemento del universo capaz de ser absorbido por el campo que genera la energía oscura, hasta alcanzar la velocidad de la luz. Fenómeno que ya fue descrito en el documental titulado El Universo, un universo estrella. Sin embargo, con los objetos y partículas compuestas no ocurre igual, ya que al ocupar cierta cantidad de espacio, la energía oscura tirará de ellos en todos los sentidos a la vez, hacia adentro y hacia afuera de los mismos, por lo que se producirá cierto equilibrio en las interacciones que generan, que impedirá que salgan disparados, al igual que ocurre con los fotones libres. Y hemos dicho cierto equilibrio, pero en realidad, lo que generan los objetos y las partículas, es un desequilibrio en la energía oscura, que hace que la interacción que se genera en dirección al centro de los mismos, sea más intensa que la que se genera hacia afuera de ellos. De esa manera es como se crea la cohesión y la atracción, entre partículas y entre objetos gravitatorios. La energía oscura, es el único campo de atracción existente. Este campo, que ya preexiste en el universo, se pone de manifiesto cuando un objeto o una partícula desequilibra el espacio por medio de las ondas que emite. Pero este desequilibrio depende precisamente de la frecuencia y de la intensidad de onda emitida por dicho objeto o partícula. De manera que mayor sea la frecuencia o la intensidad de dicha onda, mayor será el desequilibrio producido. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque las ondas emitidas por partículas y objetos gravitatorios, crean una interferencia que actúa a modo de pantalla con la energía oscura, puesto que la frecuencia de los fotones que componen dicha energía, es la más alta que existe en todo el universo. De manera que menor sea la frecuencia emitida por un objeto, mayor será la interferencia. Y por tanto, menos intenso será el campo de atracción que genera la energía oscura, en dirección a dicho objeto. Que es precisamente lo que ocurre con los objetos gravitacionales. Y por el contrario, mayor sea la frecuencia, menor será la interferencia creada. Y por tanto, más intenso se volverá el campo de atracción que genera la energía oscura, en dirección a dicho objeto. Que es lo que ocurre precisamente con los átomos, y las partículas subatómicas. A continuación daremos algunos puntos clave, que deberemos tener muy en cuenta si queremos comprender el funcionamiento de la energía oscura. Primero, la existencia de la materia, en cualquiera de sus formas, no puede ser comprendida a menos que se encuentre en el interior de un campo gravitatorio. Pero no vale cualquier campo, sino el que generan las estrellas. Ya que sin ellas, el intensísimo campo que genera la energía oscura, terminaría por absorber totalmente a la materia, ya que la descompondría en sus partículas elementales, los fotones, pasando a formar parte de los fotones que componen la energía oscura. Segundo, el intenso campo generado por la energía oscura actúa siempre, constantemente, hayan partículas u objetos materiales en el interior del universo, o no. Lo que en realidad hacen dichas partículas y objetos, es disminuir o aumentar la intensidad de dicho campo, en función de la frecuencia e intensidad de onda que emiten. Tercero, como puede observarse, las partículas y los objetos gravitatorios no transportan el campo de atracción que generan consigo, puesto que no son ellos los que generan dicha atracción, sino que lo que hacen es modificar la porción del espacio que ocupan, dentro de la energía oscura, de manera que van alterando el campo generado por dicha energía, a medida que se mueven a través de ella. Cuarto, la energía oscura posee masa, y además, representa el 99,9% del total de la masa del universo, puesto que su densidad es la más alta que existe en el mismo. Y quinto, los objetos no aceleran cuando caen por efecto de la gravedad. Lo que se acelera en realidad es el espacio-tiempo. Ya que al reducirse el tamaño del espacio, se reduce el tiempo que tarda en recorrerlo. Es decir, que lo que hace un objeto es adaptar su velocidad a las dimensiones del espacio que va recorriendo. Ahora vamos a imaginarnos un universo sin estrellas, galaxias, planetas, ni ningún tipo de materia. ¿Qué es lo que quedaría? La energía oscura. ¿Y qué es lo que ocurriría? ¿Qué se observaría? Absolutamente nada, puesto que el campo de absorción que genera la energía oscura, se produce en todas direcciones y en todos los sentidos a la vez. Y por tanto, está en perfecto equilibrio. Por esa razón, no se pueden observar interacciones ni movimientos.
Sin embargo, es un equilibrio que podría llamarse equilibrio tenso, puesto que en cualquier momento, dicho campo de absorción puede desequilibrarse, y actuar en una dirección y sentido determinado. Los desequilibrios que se producen en la intensidad del campo de absorción, que genera la energía oscura, varían en función de la frecuencia y la intensidad de onda, que generan partículas y objetos gravitacionales. Por consiguiente, es posible establecer una escala, donde vengan reflejadas las diferentes intensidades que se generan por la interacción de la energía oscura, con la frecuencia e intensidad que generan dichas partículas y objetos. De manera que a cada una de las partes en que podamos dividir dicha escala, la denominaremos nivel de absorción. Dicho nivel de absorción es muy importante, puesto que es el que establece las características físicas de aquello que conocemos como espacio-tiempo, ya que es el que regula la velocidad de la luz. Y esta, a su vez, la que define la medida del espacio y del tiempo. En el estado primitivo en que encontramos a la energía oscura, es decir, completamente vacía de estrellas y materia, es completamente opaca, y por tanto, el concepto de velocidad de la luz no existe. Por esa razón, los conceptos de espacio y de tiempo tampoco existen. Pero si introducimos una estrella en su interior, el nivel de absorción generado descenderá al mínimo gracias a su interacción gravitatoria. Sin embargo, este mínimo puede variar en función de la intensidad de dicho campo gravitatorio, ya que a medida que nos alejamos de una estrella, su intensidad va descendiendo, y por tanto el nivel de absorción de la energía oscura desciende en la misma proporción. Una vez que dicho nivel de absorción ha descendido, la materia puede hacer acto de presencia y crear planetas y todo tipo de objetos. Y como ya tenemos objetos y campos gravitatorios, vamos a seguir desentrañando los misterios de la gravedad. Para ello nos vamos a situar sobre la Tierra, en la zona de influencia de su interacción gravitatoria, y vamos a extraer del mismo un cubo de unos 100 metros de lado. Como puede observarse, dicho cubo es un tanto especial, ya que nuestro cubo es espacio-temporal, y por tanto, sus medidas están ajustadas a las dimensiones espacio-temporales existentes. Como el nivel de absorción es mayor en la parte baja del cubo, el espacio es más pequeño, y por tanto cualquier medida se reduce de forma relativa. El tiempo también se reduce de forma relativa, ya que al reducirse las dimensiones del espacio, se reduce igualmente el tiempo que tarda la luz en recorrerlo. Aunque para cualquier observador, la velocidad de la luz seguirá siendo la misma. Si ahora introducimos un objeto en su interior, observaremos cómo comienza a caer por efecto del campo de absorción generado, que tira de dicho objeto hacia la Tierra. Podríamos pensar que dicho movimiento de caída se produce de forma continua, como si tirásemos del objeto con una cuerda desde la Tierra, cada vez más rápidamente. Sin embargo, esta imagen no es correcta, ya que el movimiento de caída se produce por la diferencia de intensidad existente entre los diferentes niveles de absorción con los que se va encontrando nuestro objeto en su movimiento de caída. Pero vamos a ver este hecho en detalle. En condiciones normales, podremos dividir a nuestro cubo en diferentes capas, cada una de las cuales posee una densidad espacio-temporal diferente, de manera que la densidad de las capas inferiores es mayor que las superiores. Esta imagen del espacio-tiempo es correcta, pero no nos sirve para comprender el proceso que genera el movimiento acelerado de un objeto. Así que vamos a crear un cubo, donde el nivel de absorción en su interior sea idéntico en cualquiera de sus puntos. Si ahora introducimos un objeto en su interior, permanecerá en equilibrio, y no experimentará movimientos ni aceleraciones. Ahora bien, es importante saber que el nivel de absorción que existe en el cubo está regulando constantemente las dimensiones espacio-temporales de nuestro objeto, ya que interactúa con las ondas emitidas por los átomos y partículas subatómicas que lo componen, puesto que es el motor, y a la vez el controlador de las interacciones que se producen entre dichos elementos. Si el nivel de absorción del cubo fuese mayor, el tamaño relativo del cubo disminuiría, y dichos átomos y partículas subatómicas verían aumentada la intensidad de las interacciones que generan, por lo que disminuirían la distancia que separa unas de otras, por lo cual, el tamaño relativo de nuestro objeto disminuiría. Pero si nos fijamos bien, cada uno de los puntos que forman nuestro cubo está creando un punto de absorción dinámica a nivel cuántico. Por lo cual, todo el cubo se transforma en un campo de absorción dinámica, el cual tirará hacia sí de todo objeto, con una intensidad que dependerá, precisamente, del nivel de absorción existente.
Dicho campo de absorción, se produce a pesar de que un objeto pueda estar en equilibrio en su interior. Pero esto ocurre porque hemos creado un cubo, con unas condiciones que normalmente no se dan. Supongamos ahora dos cubos con niveles de absorción diferentes, y situemos un objeto en el cubo de menor nivel de absorción. Si ahora introducimos el cubo con mayor nivel de absorción en el interior del otro, en el momento en que entra en contacto con nuestro objeto, tirará de él y lo absorberá. Pero si prestamos atención, mientras lo está absorbiendo se está generando una aceleración en dicho objeto. No obstante, una vez que lo ha absorbido por completo, el objeto vuelve a un estado de equilibrio. Si ahora reducimos el tamaño del cubo, y vamos colocando capas con distintos niveles de absorción, se producirá un movimiento de aceleración en nuestro objeto, que lo llevará hasta la Tierra a una velocidad cada vez mayor. Pero hay que tener muy en cuenta que dicho movimiento no es continuo, sino que se produce por medio de saltos cuánticos, ya que las diferentes capas en que podemos dividir el campo de gravedad terrestre, o cualquier otro campo de atracción, adquieren un espesor cuántico.